A ver. Por si acaso hubiese un problema con internet, voy a cerrar mi cámara, ¿ya? Sí, no, sin ningún problema. Para que sea menos como carga el... para la web. Ya. Es como un ruido, ¿parto solamente? Sí, dele nomás. Todo suyo. Bueno, de partida, agradecer a la invitación. Ya ha sido en frecuentes ocasiones que nos ha tocado como equipo y también como representante de la especialidad y del diplomado, presentar en esta instancia de ceseo. Les agradezco la motivación siempre por el tema y espero que esta presentación les sea de utilidad y puedan extraer datos y tips, tal cual como dice el título, que puedan aplicar en el día a día y en sus pacientes. ¿Ya? La finalidad es que el paciente TTM no pase desapercibido porque ahí existen dos problemas. Primero, que el paciente TTM cronifica, y cronifica cuando ya puede cronificar antes de que nosotros nos demos cuenta que estamos frente a un paciente con trastorno, ¿ya? Y también para evitar problemas, esperen que esto se me pone cada rato. Ahí. Ya. ¿Ustedes ven arriba como el audio y todo eso, o solo yo lo estoy viendo? ¿Tienen solamente la diapositiva del principio o tienen mi audio y cosas que se me aparecen y todo desaparecen? perfectamente. Ah, ya, Ahí se ve perfecto. cuando cambian las diapositivas, doctora, así que está... Ah, ya, perfecto. todo perfecto. Ya. Bueno, y también una cosa es evitar la cronicidad en los pacientes con TTM, entonces entre los pesquisemos es mejor, y eso hace que para eso necesitamos afinar nuestros métodos diagnósticos, cosa de que signos que podrían pasar desapercibidos no sean detectados, ¿ya? Y lo otro es evitar las molestias durante la atención, porque puede ser que un paciente que esté en estado de equilibrio, con falso equilibrio, puede debutar o redebutar un trastorno mientras lo atendemos. Entonces, esta presentación tiene la finalidad de ayudarlos en el pesquisaje de ese paciente que es un paciente de riesgo y es un paciente que les puede complicar la vida en definitiva durante la atención. Doctora, lo voy a interrumpir un poquito. ¿Cambió la diapositiva o no? No, todavía no. Ah, ya, perfecto, ya. Es que eso... Muy larga la introducción. No, es que yo me confundí, pensé que había cambiado... Perdón. Sí, ahí la cambié. Entonces, para lograr esos objetivos finales, vamos a abordar las generalidades de trastorno, bien a grosso modo, la fisiopatología de los trastornos, para que puedan entender por qué es lo que vemos en el examen, ¿ya? Y explicar las bases del diagnóstico y comprender el examen funcional, diferenciando dos tipos de patologías principalmente, que va a ser las patologías musculares y las articulares, que son las más prevalentes, ¿ya? Entonces, sabemos que el TTM es este paraguas gigante de patologías musculoesqueletales mandibulares y de las estructuras asociadas, pero este término hace que lo entendamos como un término en singular. Y al referirnos en un término en singular, pensamos que hay solo un diagnóstico y un tratamiento. Y eso hace de partida pararnos enfrente a una pared gigante, a una muralla gigante, que no nos permite ni abordarlo ni entenderlo. Si es que empezamos a desfragmentar este término en todos los diagnósticos que existen, es más fácil abordarlo, ¿ya? Entonces, hablar de TTM como todas las patologías a la vez ya debe ser dejado de lado, ¿ya? Es un error que ya no debe ocurrir más. Y dentro de esta especialidad, existen 4 pilares fundamentales, que son las alteraciones de la oclusión, las alteraciones de los trastornos temporomandibulares propiamente tales, la medicina del sueño involucrada en estos trastornos y el dolor orofacial.
Y es importante considerar esto porque si nos ponemos mecanicistas o dogmáticos y solo pensamos en los trastornos musculoesqueletales o solo prestamos atención a las alteraciones de la oclusión, no vamos a conseguir un diagnóstico que nos permita tener un tratamiento específico. Y también vamos a tener a un paciente que va a ser mucho más complejo porque la mitad de los factores que están involucrados en la fisiopatología de estos trastornos no los vamos a considerar. ¿Ya? Entonces, ese paciente difícil tiene que ser desfragmentado y analizado todos sus factores de riesgo considerando estos pilares. Entonces, ¿qué podría llevar a consultar a estos pacientes? Distintos tipos de dolor, trastornos, problemas, ¿cierto? Y todo eso está englobado dentro de lo que es los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial. Y como todavía tenemos en la cabeza que todos estos se tratan de una sola forma, solamente tenemos un manejo sintomático poco, nada etiológico, ¿ya? Y que en medicina podría ser, por ejemplo, la inyección endovenosa de un analgésico genérico o el aparato ortopédico que se hace generalmente mal indicado en todos los tipos de trastornos temporomandibulares. ¿Ya? Porque es imposible que un solo aparato sirva para todo. Porque son trastornos que tienen distinta fisiopatología, distinto origen. ¿Ya? Entonces estamos cayendo en el mismo error de tratar la sintomatología o de tratar a ciegas. Y eso no puede ocurrir. Entonces la clave, cuando vean a un paciente que tiene problemas de este estilo, que tiene la sospecha de que podría ser un trastorno temporomandibular o un trastorno asociado a estos tejidos, es la anamnesis y el examen clínico. Y por eso es muy importante los tips que vamos a dar ahora, porque a veces son sutilezas que pueden pasar desapercibidas dentro del examen o dentro de la anamnesis. Y quiero que vean a la anamnesis como la posibilidad, la única posibilidad de encontrar factores PPP, que los vamos a ver más adelante como a grandes rasgos, pero se refiere a los factores de riesgo individuales que hacen que se desencadene una patología, que hacen que el entorno de ese paciente se genere una predisposición a que parta un trastorno temporomandibular específico, o bien que a pesar de un correcto tratamiento, este no pase. Y el examen clínico no podemos olvidar todo lo que engloba, ¿ya? Y esto más o menos en pregrado se ve en distintos ramos, específicamente cirugía, por ejemplo, pero después se olvida, porque se logra, ocurre una suerte de mecanicismo con el diagnóstico y nos abstraemos de la importancia real que tiene la semiología básica. Y cuando tengan dudas sobre los trastornos temporomandibulares, vayan a la semiología básica, porque ahí está la clave. Se llama de distintas formas, ahora hay otras clasificaciones, y si en 5 años más, en 10 años más, salen otras clasificaciones que ocupan otras técnicas, la semiología básica va a seguir siendo la predominante en el pesquisaje de estas patologías. Y nunca la pueden dejar de lado, y en ningún área. Y en general, luego de esta anamnesia, examen clínico y los exámenes imagenológicos específicos, junto quizás a otras pruebas de laboratorio, y también aquí yo pondría derivaciones o interconsultas, vamos a llegar a entender realmente nuestro paciente y obtener un diagnóstico que sea etiológico, basado en los factores de riesgo específicos, desencadenantes, perpetuantes y precipitantes de nuestro paciente. ¿Ya? Sin esto, es imposible que puedan entender a un paciente con TTM. ¿Ya? Entonces, es muy importante esto para poder realizar un correcto examen, ¿ya? De análisis del paciente. Entonces, los que les decía, estos 3 factores PPP, son trascendentales tanto en el diagnóstico como en la terapia, y generalmente los distintos factores van mutando. A veces son predisponentes, luego se transforman a perpetuantes, y muchos de ellos no son
modificables. Entonces el paciente los mantiene por siempre. Y otros son dinámicos. A veces están presentes, a veces no. Y eso hace que el manejo de los trastornos en general, y algunas patologías más que otras en particular, sea muy complejo y no pueda ser realizado como una receta de cocina. A grandes rasgos, estas son algunas de todas las taxonomías que han existido para poder clasificar y diagnosticar los TTM, y cada una tiene algunas peculiaridades del examen, ¿ya? Porque ocupan ciertos datos específicos para su misma clasificación. No voy a ahondar en ellas. Si alguien quiere saber de historia de TTM, mañana en la sociedad va a haber una charla muy interesante sobre la historia de trastornos temporomandibulares en Chile, así que se las recomiendo totalmente, pero es importante saber dónde estamos parados. Y actualmente, en el sistema público se ocupa el CIE-10, que se supone que va a ser actualizado al CIE-11 en 2022, y una mezcla de estas dos clasificaciones, el DC para TMD, que en el fondo son los criterios diagnósticos que están desde el 2014, pero a nivel de especialista no tiene tanta riqueza, pero sí sirve bastante como para un screening general. Y el paper donde aparece esto se lo recomiendo porque es bastante ordenado, ¿ya? Y el ICOP, que es la última clasificación de dolor orofacial relacionado con la sociedad de cefalea, organizaron bastante todos los trastornos dolorosos orofaciales en esta última clasificación, pero no consideran los trastornos no dolorosos. Entonces, por eso a veces hay que complementarlo con el DC todavía, ¿ya? Pero esto es solamente para que sepamos el lenguaje que se ha hablado y que se está hablando. Pero ese es el que se usa, pero nosotros vamos a usar un lenguaje fisiopatológico, que independiente de la taxonomía que esté de moda o de la que esté actualmente usándose en investigación principalmente, hay un lenguaje fisiopatológico que no cambia, que es la inflamación, el edema, la pérdida de algún tejido, y eso es lo que nosotros nos vamos a focalizar, ¿ya? Que nuestro lenguaje no pase de moda conforme pasan las corrientes, ¿ya? Entonces, quiero que abran un poco su mirada y cuando ven a un paciente que tiene trastornos articulares, por ejemplo, que le duele la zona de la articulación, podría perfectamente tener esta visión. Esta es una visión de una artroscopía, ¿ya? Que está extraída de este paper. Hay muchos, hay videos en YouTube si buscan, ¿ya? Pero me interesa que vean, esta superficie es la eminencia articular, el revestimiento que tiene la eminencia articular, y esta es la superficie discal. Y si se fijan, algo que debería ser rosado, nacarado, brillante, aquí está edematoso, inflamado, en una cavidad que está todo que si bien es un poco extensible, no es como la cavidad pulpar, por ejemplo, pero está todo pegado, adosado, también a través de fenómenos de presión interna articular. Entonces imagínense el dolor que puede significar la presión de estas zonas edematosas, ¿ya? Entonces cuando ustedes ven a un paciente que les duele morder, esto es lo que tiene adentro, ¿ya? Y en un paciente que le duele morder y ustedes palpan la articulación por lateral solamente, lo único que van a palpar va a ser la cápsula, que es este revestimiento, imaginémonos, como un ligamento que envuelve toda la articulación como un papel mural. Cuando nosotros palpamos esta articulación por lateral, palpamos directamente, bueno, indirectamente a través de los tejidos faciales, digamos, pero lo primero que vamos a palpar a nivel articular es la cápsula, ¿ya? Y obvio que esto no es palpable, pero sí podría comprimirse al morder, por ejemplo, ¿ya? Y si afinamos un poco la vista, aquí hay una estructura como si fuera fibrilar, ¿ya? Y es un signo de mal reparación, que podría ser una adhesión, una adherencia, y que genera una especie de... esperen un poquito.
una especie de adherencia entre las estructuras internas articulares, ¿ya? Si observan acá, esta es una imagen de resonancia magnética. Aquí también me estoy haciendo una clase, ¿ya? Y hay también hiperseñal, que es lo que intenta mostrar la flecha. Y vemos cómo también acá está la estructura discal que está adelantada. ¿Qué está adelantada? Luquita, mi amor, anda donde papá, por favor. ¿Qué está adelantada? Anda para allá. Espérenme un segundito, disculpen, denme un segundo, ¿ya? Ya, discúlpenme. Ya, bueno, con respecto a las estructuras, entonces, ya vemos un poco de hiperseñal, que es esta zona que brilla, ¿cierto? Y estructuras discales que están desplazadas de su posición normal. ¿Ya? Esto vendrían a ser las adherencias, el edema y todas estas compresiones de estructuras que son dolorosas. Aquí les voy a mostrar un video que se observa cómo estas estructuras articulares, pensemos que este es el cóndilo que va hacia adelante, ¿cierto? Esta es la eminencia temporal, la cavidad glenoidea, ¿ya? Observen cómo el disco ha perdido totalmente su anatomía y a pesar de estar relativamente en posición, está aplanado, deformado, ¿ya? Posiblemente perforado, pero no lo podemos ver en esta imagen, ¿ya? Pero podría serlo. Este paciente no tiene signo clínico posiblemente de ruido articular, pero ha perdido completamente la morfología y por ende su articulación no funciona perfecto, ¿ya? Pero podría ser que esté en equilibrio. Si es que a esto le sumamos un factor de riesgo que le saca del equilibrio, se podría debutar una patología, por ejemplo. ¿Y qué es lo importante de esto? Que la relación discocondylar nos permita soportar cargas normales. En el momento en que la articulación no soporta cargas normales porque ha cambiado su anatomía, ha cambiado su funcionalidad, ahí empieza a enfermarse. Aquí observamos, por ejemplo, imágenes también, observen la forma condilar totalmente alterada, observen los quistes inflamados dentro del hueso. Recuerden que esta es una imagen de resonancia magnética, entonces se ve todo inflamado. Todo lo de hiperseñal, lo brillante, blanco brillante, es inflamación. ¿Ya? Aquí vemos discos desplazados hacia adelante, plegados. Esto es a MIC, esto es a los 10 milímetros. Observen a los 20 milímetros y a los 40 milímetros de apertura cómo se proyecta el disco. Este se empuja. Imaginémonos también que aquí está la cápsula que está revestida como un papel mural por dentro con la membrana sinovial. ¿Cómo estará la membrana sinovial y los recesos sinoviales anteriores con esta proyección del disco? Perfectamente podría generar una inflamación, ¿ya? Y eso también perpetúa y genera un estado inflamatorio crónico articular de bajo grado que finalmente termina en trastornos degenerativos, ¿ya? Porque esta forma condilar está totalmente alterada. También pensemos en los ligamentos. ¿Qué pasa con los ligamentos que sostienen este disco al cóndilo? Posiblemente, posiblemente este ya está cortado, ¿ya? Pero si es que es menos la elongación, podría solamente estar, si es menos el adelantamiento, podría estar solamente elongado. Veamos más estructura. Aquí podría ser un paciente que abre con una apertura desviada no corregida, ¿ya? ¿Y qué hay detrás? Hay una limitación de apertura, pero miren, en esta resonancia. Este es un cóndilo
la mandíbula desplaza y se abre hacia acá, ya este es el meato auditivo externo, entonces esto está posterior, esta es la cavidad glenoidea, la eminencia del temporal, y observen esto. Esa es un cúmulo de inflamación, líquido inflamatorio abundante en una cavidad que no tiene este volumen, ya que está un poco estirada para que quepa esta cantidad de líquido y que también es de contenido inflamatorio. Entonces imagínense las compresiones que hay dentro de esta cavidad. Ahora ya no estamos viendo solamente al paciente por afuera que le duele, sino que estamos viendo por dentro, imaginándonos por dentro qué es lo que está pasando. La distensión de esa cápsula, que tiene que dar cabida a estas estructuras, este disco que está adelantado también, que proyecta y comprime la sinovial. Imagínense el dolor al abrir, ¿ya? ¿Se pueden imaginar el dolor al abrir que genera esta limitación de apertura? ¿Ya? Observen también esto. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, crépito, observen estas estructuras. ¿Se imaginan cómo podrían sonar al deslizarse? ¿Cómo es la anatomía de esta ATM comparado con esta? ¿Este paciente tendrá algún sonido en la articulación? Yo creo que sí. ¿Ya? Vean cómo las estructuras, no solamente condilares de la mandíbula se pueden ver alteradas, sino también la superficie de la cavidad glenoidea. ¿Ya? Y también observen indirectamente lo que nos muestra estas imágenes son los espacios articulares. ¿Cómo están los tejidos que están aquí entre las superficies articulares versus esta? Que esta igual está un poco disminuida, pero imagínense acá, ¿quedará algún ligamento entre medio? ¿Quedará algún receso del tejido retrodiscal entre medio que se puede comprimir, por ejemplo, cuando este paciente mastica? Pensemos en todas esas situaciones. Y en la enfermedad degenerativa, que podría ser una osteoartritis, osteoartrosis, o una enfermedad degenerativa sistémica expresada en las articulaciones también, hay distintos grados y podemos ver aplanamiento. Estas son reconstrucciones de imágenes, ¿ya? De exámenes imagenológicos, por eso se ve así. Pero así es como lo vemos en los exámenes. Fíjense el aplanamiento, cómo puede ir de leve a severo y comprometer varios polos de la articulación, cómo las erosiones, pérdidas de tejido cóncavos pueden acumularse de tal manera a exponer completamente el hueso del espesor del cóndilo, ¿ya? Y perder prácticamente completa la cabeza condilar. Y osteofitos, que estas son salientes que pueden generar también problemas inflamatorios y son producto de alteraciones degenerativas que empiezan a degradar este hueso. Fíjense en este corte anatómico, o sea, en estas fotos de preparados anatómicos, los osteofitos, las erosiones. Fíjense aquí la erosión del polo medial, que lo más probable es que esta sea una pérdida de un cuerpo libre después articular en las imágenes. Y fíjense este fenómeno, que es la esclerosis condilar, que es una respuesta reparativa intensa que genera que la cortical y el hueso que esté más cercano como a la cavidad articular se engrose y se densifique bastante. ¿Ya? También es un signo de patología, pero esto es mucho más saludable que esto. Este hueso resiste cargas, independiente de la cantidad de esclerosis que tenga, que igual eso genera ciertos problemas, pero no como este que no puede soportar carga, que es un hueso lábil, fácil de que se quiebre, de que pierda estructura constantemente. Y los trastornos musculares, que a veces no son tan abordados, pero que tienen que ser diagnosticados en particular, inflamaciones musculares, inflamaciones de los tendones, hipertrofias musculares, ya se observan estos ángulos maceterinos que se ven en muchos pacientes y que determinan problemas, no dolor, pero sí otra cantidad de problemas, y contracturas musculares focalizadas y de distinto tipo.
También los llamados puntos gatillo, que son parte de una patología. Yo no les quiero dar la clasificación de las patologías, sino que les quiero dar los signos, síntomas, como el lenguaje fisiopatológico, que eso va a ser transversal a todas las clasificaciones que alguna vez existan de estos trastornos, ¿ya? Que son en el fondo nódulos de bandas tensas musculares que generan dolor referido a distancia del lugar donde están estas bandas tensas. Entonces aquí podemos ver cómo hay dolores referidos a la zona del ATM y de la zona del oído también, dolores referidos a la zona del seno maxilar, que se puede confundir perfectamente como sinusitis, o dolores referidos que pueden ser tipo cefalea, pero que vienen de zonas maseterinas, por ejemplo, o las típicas referencias dentarias a molares en la zona maseterina, y después vamos a ver otro cuadro de referencias desde la zona temporal a las piezas dentarias. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen, buscamos esto, tanto a nivel de anamnesis como examen clínico. O sea, buscamos signos y síntomas. Y esta es una muy buena, es un muy buen resumen para buscar estas cosas en los pacientes. Si sus pacientes tienen algunos, 2 o más de estos, lo más probable es que tengan problemas de trastornos temporomandibulares. Perdón, esta es la peor hora para estas cosas, para los niños. Ya, vamos a continuar. Ahí. Creo que me salté. Entonces, tenemos estos pacientes que tienen diversas alteraciones, porque pueden pasar más de una a la vez. Es muy poco probable que tengan un solo trastorno, porque el sistema musculoesqueletal reacciona para autoprotegerse, ¿ya? Y reacciona también como parte de un sistema completo en el que cadenas musculares, receptores articulares, receptores musculares trabajan sinérgicamente, y las patologías nunca están solas, ¿ya? Y eso también dificulta el manejo. Y el pesquisaje, porque uno se empieza a enredar. ¿Qué le duele? ¿El músculo, la articulación? ¿Le duele más de un músculo? ¿Le duelen distintas articulaciones? Etcétera, ¿ya? Y los factores PPP, que es como el aliño de todo esto, porque es lo que genera una presentación diferente, una respuesta diferente a las patologías, al tratamiento, ¿ya? La mejor herramienta es la anamnesis y el examen clínico. Si no tenemos una buena anamnesis y un examen clínico, no tenemos idea sobre qué nos paramos. Y la finalidad, les voy a dar tips ahora, de cómo hacerlo para tener ciertos indicios de diferenciar entre trastornos musculares y trastornos articulares, ¿ya? La anamnesis es la única forma de ver el pronóstico y los factores de riesgo, ¿ya? Así que es muy importante que siempre tengan en cuenta algunos tips anamnésicos. Y el examen ordenado, sabiendo qué es lo que estoy tocando y cómo lo estoy tocando, y si al paciente le duele, imaginarme la inflamación, y si al paciente le duele un músculo y veo que refiere, imaginarme la banda tensa o la situación neuronal que puede estar pasando más abajo. Con respecto al examen clínico, es muy importante no inferir ni generalizar. Estos pacientes generalmente vienen con el discurso armado y les va a decir, no, es que me duele la cabeza por esto, no, es que me duele la mandíbula por esto, me duele el oído por esto. Pero no debemos caer en eso, y tampoco debemos caer en el diagnóstico de moda o en el tratamiento de moda, ¿ya? Hace un tiempo eran los aparatos ortopédicos, después tuvo el boom de la toxina botulínica, el plasma rico en plaquetas también se habló en un tiempo, ahora está el lavado articular, y así vamos perdiendo la riqueza porque nos estamos enfocando en el tratamiento y no en el diagnóstico de las patologías, ¿ya? Porque distintos tratamientos pueden servir para distintos diagnósticos y distintos estadios de estos mismos diagnósticos, ¿ya? Y vamos a hablar de las 3 papitas de esta clase, ¿ya? Que son la observación, la palpación y la auscultación. No sé si me están haciendo preguntas en el chat porque no he abierto el chat. Si alguien quiere hablar, prefiero que sea como que me vayan diciendo al tiro las preguntas
porque así se hace más dinámico también. ¿Ya? No sé si, Fran, ellos tienen permiso, tienen la posibilidad de hablar, ¿cierto? Activar su micrófono, ¿cierto? Sí, Ya, súper. tienen que bloquear el micrófono nomás y pueden interrumpir y hacer las consultas. Sí, porque yo no estoy viendo el chat, así que si me preguntaron algo no tengo idea. ¿Ya? Hicieron una consulta, pero en el mismo chat se respondieron, así que... Ah, ya, me encanta, Practía, maravilloso. Bueno, cualquier duda ustedes interrumpen nomás, ¿ya? Bueno, con respecto a los pilares de la semiología, aquí vamos a volver a la observación, a la palpación y a la auscultación, que son lo básico, pero tenemos que entender qué vamos a observar. Vamos a ver anatomía, dinámica mandibular. ¿Qué vamos a palpar? Vamos a palpar la articulación y el músculo. Pero no es solamente palpación. ¿Qué es lo que vamos a determinar a través de la palpación? Vamos a identificar tono, bandas tensas y dolor local o referido a la palpación. ¿Ya? Entonces no es solamente dolor como si fuera un botón que se prende la luz, sino es la riqueza de la palpación lo que nos va a determinar distintos cursos de nuestro diagnóstico y distintos cursos de nuestro tratamiento, ¿ya? Y la auscultación, que aquí le puse un asterisco a los ruidos articulares, porque objetivamente, si tuviéramos que auscultarlos, tendríamos un fonendoscopio en la consulta. Yo lo tengo, ¿ya? Pero porque soy especialista, yo sé que no es la realidad de todas las consultas dentales. Y lo que generalmente se realiza es una palpación de la vibración del sonido a través de la piel, ¿ya? Entonces ahí les voy a comentar un tip para que no se equivoquen con respecto a la palpación, entre comillas, del ruido articular, ¿ya? Entonces la observación. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver rangos, ¿cierto? Rangos de apertura que sabemos que van entre 35 y 45 milímetros, dependiendo de la anatomía. Sabemos también que hay que compensar el overjet y overbite, y que está esta relación de rangos entre 4:1, entre apertura y excéntricas. O sea, el paciente abre 40 milímetros, deberíamos esperar 10 milímetros de protrusiva y de lateralidades, ¿cierto? La llave digital es esta asistencia que hace el operador entre el dedo gordo y el índice. El dedo gordo empuja los dientes de arriba y el dedo índice empuja los dientes de abajo frente a una restricción de la apertura. Y el dato semiológico de tener resistencia o no a este como asistencia determina la sensación de tope final o end-field, que es muy importante para dar indicios de lo que está ocurriendo producto de esa limitación. Así como a grandes rasgos, y esto es lo único de diagnósticos que voy a decir, porque a veces nos olvidamos esto del end-field y es clave para determinar algunos trastornos, end-field duro o tope final duro, o sea, esta asistencia que hace el operador no avanza ningún milímetro de apertura, podemos estar frente a desplazamientos discales sin reducción, con limitación de la apertura, ¿sí? Hipertrofia de la apófisis coronoides, imagínense un hueso que hace que en apertura impida con el choque de la coronoide una apertura completa. Este paciente siempre va a abrir, por ejemplo, no sé, 25 milímetros, y va a ser con tope final duro. Ya no olvidemos que existen estos otros trastornos. También, bueno, la fibroanquilosis y distintas anquilosis óseas en el que las paredes articulares se adosan entre sí, también impiden los movimientos, que eso es más raro y generalmente secundario a traumas o a hemartrosis importante. Y algo que no es tan poco habitual, que es la contractura muscular ipsilateral, que se pueden producir por punciones anestésicas, por ejemplo. Ay, perdón, me salí. El tope final blando es indicativo de trastornos musculares. Y aquí podemos ver otros, bueno, los mismos dolores miofaciales que veíamos y los trastornos musculares de otros músculos y que pueden ser, por ejemplo, dolores locales musculares, ¿ya? Y que el tope final blando cede a esta llave digital.
con respecto a la dinámica mandibular, también es algo que vamos a observar. Ahí. Y en ese sentido, vamos a observar trayectorias, si son rectas o desviadas, ya en ese caso van a ser corregidas o no corregidas. Vamos a medirlas en milímetros, la desviación, y esto también nos pueden decir si es muscular o articular. ¿No? Y aquí, bueno, se pixeló un poquito, o sea, se puso borroso un poco la foto por el manejo de la imagen, ¿ya? Pero si observan, aquí tenemos una disminución clara de la apertura bucal, ¿cierto? Y una desviación, porque las líneas medias en MIC eran coincidentes y luego hubo una desviación no corregida hacia la derecha. Vamos a pasar. Parece que se me quedó un poquito pegado. La palpación. Tips de palpación. La palpación articular es muy importante de considerarla con de dos maneras diferentes. Una para dolor y otra para sonido. Porque generalmente lo que se ve en clínica es que las personas palpan la articulación y el paciente o automáticamente abre y cierra, o le piden al paciente palpar y que abre y cierra a la vez. Ahí están dificultándose la palpación articular porque, primero, lo más fácil es identificar las estructuras con esa apertura y cierre. Pero una vez que ya se identificó la estructura, el dolor no puede ser palpado en movimiento. ¿Ya? O sea, la finalidad de encontrar dolor en una articulación no puede ser en una articulación que esté en movimiento, porque van a confundir qué zona de la articulación duele. Entonces lo mejor es usar un dedo, hacerlo los dos al mismo tiempo, bilateralmente. Se habla de que tiene que ser con medio kilo de presión, y eso ocurre cuando hay un... Eso ocurre cuando, o sea, eso debería ser medido, calibrado y todo, pero más o menos cuando ya hay el lecho unguial debajo de la uña se pone blanco, ya estamos hablando ahí de más o menos 1 kilo de presión. Y si es que bajan a la mitad de esa presión, estaría más o menos la presión que se debe palpar la articulación, porque es mucho más sensible, ¿ya? Y se puede partir por el polo lateral, y luego hacer como una circunferencia alrededor del polo lateral, desde atrás hacia adelante, y pesquisar en estática con una fuerza de 500 gramos más o menos, ese dolor. Y para el sonido, se debe auscultar con tacto suave, porque si presionamos la articulación cuando nosotros queremos pesquisar el ruido, vamos a cambiar las presiones osmóticas, vamos a generar aumento de la presión intraarticular y puede no pesquisarse el ruido. De hecho, es lo más probable, que no se pesquise el ruido. Entonces, si queremos realmente pesquisar el ruido a través de la palpación, tenemos que hacer esta diferenciación. Para sonido, un tacto suave, casi solamente sobre la piel, porque nosotros tenemos que sentir la vibración. Y el dolor se hace con una palpación de medio kilo. ¿Ya? Y también para dolor, repetir en protrusiva. O sea, el paciente hace la protrusiva y ustedes vuelven a hacer lo mismo, palpación del polo lateral y un movimiento circunferencial a través de la estructura del cóndilo. Tips de la palpación muscular es usar 1 o 2 dedos de forma bilateral. ¿Ya? Aquí duplicamos la fuerza, o sea, ahora nuestro lecho unguial está blanco. ¿Ya? Eso no lo vemos con el guante, ¿ya? Pero en el fondo ustedes ya se pueden calibrar. Ahora, lo ideal es usar una balanza, ¿ya? Pero para efectos clínicos es importante considerar que hay una distinta presión que se utiliza entre articulación y músculo. Y este tip de esperar 2 segundos por zona, preguntándole al paciente si le duele, recorriendo todo el músculo. No podemos pensar que el músculo palpándolo aquí solamente está listo. Pensemos en los 2 fascículos que tiene el massetero, su fascículo superficial, su fascículo profundo, sus direcciones,
las inserciones. Entonces recorramos este músculo, entendamos que tenemos que encontrar tonos musculares alterados, solevantamientos, aumentos de volumen, dolores que pueden ser de sectores muy específicos. Por ejemplo, acá, si yo palpo este músculo aquí o acá, quizás al paciente no le duela. Si yo lo palpo aquí, sí va a doler. Entonces se hace un recorrido desde inserción superior e inferior o desde posterior a anterior, y así recorrer el músculo de acuerdo a su fascículo. Y siempre manteniéndose 2 segundos al menos por zona con esta presión, y luego, si es que al paciente le duele a los 2 segundos, mantenerlo hasta los 5. Y esa es la única forma de que realmente ustedes puedan pesquisar un dolor referido. Porque si se quedan 1 segundo por punto porque están apurados, este dolor referido no va a aparecer. Porque el mecanismo neuronal que está involucrado en esto toma tiempo. ¿Ya? Entonces nos vamos a mantener 2 segundos en cada zona. Donde no le duela son 2 segundos solamente, no necesitamos estar más. Pero donde sí le duela le tenemos que decir que nos vamos a mantener 5 segundos para ver si es el dolor debajo de nuestro dedo o irradiado a otra zona, y que el paciente le diga a dónde irradia. Y siempre con los dolores musculares les recomiendo, si pregunten que es un dolor conocido o que lo han sentido antes. Porque quizás nosotros, si nos empezamos a palpar nuestra cara, nuestro cuello, sobre todo hasta ahora, o aquellos que trabajaron mucho, no sé, en una mala posición, les va a doler. Pero en la vida diaria quizás no les duele. Entonces, este dolor no tiene importancia nosológica. Esto un poco es la teoría de los dolores referidos, que puede explicar un poco por qué, si la fuente del dolor, por ejemplo, está a nivel del trapecio, hay toda una construcción neuronal central de por qué el dolor se refleja aquí. Y hay muchos dolores que son en la zona articular, que vienen del cuello, o que vienen de la zona maseterina. ¿Ya? Entonces, ahí el diagnóstico no nos podemos sesgar a trastorno articular, por ejemplo, ¿ya? O no nos podemos sesgar a una cefalea o migraña si es que es un dolor referido, ¿ya? Aquí hay ejemplos de dolores referidos. Estos son los del temporal. Estos diagramas los pueden ver en el libro Travers y Simmons, que están muy bien detallados y ellos explican muy bien la fisiopatología de esto. Hay unos textos más nuevos, pero esa es la base que pueden leer en una primera instancia. Aquí hay unas referencias de la zona cervical. Fíjense cómo el temporal en todo su fascículo terminan en alguna pieza dentaria y cómo incluso algunos dolores pueden ser contralaterales. Cuando hay problemas de dolores referidos, sobre todo a las piezas Perdón, dentarias... una pregunta. ¿Sí? ¿Es útil también hacer la palpación en MIC? ¿Como en apriete? ¿O se hace? ¿Sí? Mira, lo que pasa es que al activar en MIC, tú estás activando muchos músculos, sobre todo en MIC de fuerza. Entonces no vas a saber si tu palpación es la que genera dolor o es el MIC de fuerza. Ok, gracias. Entonces ojalá que sea en reposo. ¿Ya? Ahí yo les voy a mostrar una prueba, creo que viene después de esta diapo, donde sí utilizamos como la fuerza del paciente, ¿ya? Pero es con un movimiento muy específico. Y bueno, aquí esta paciente tenía dolor dentario, ya le habían hecho 2 endodoncias, no tenía ninguna imagen radiográfica de trastorno dentario, y finalmente aquí esta es una foto de una paciente que vimos con el doctor Marholz. Él encontró este punto gatillo en la zona del temporal, la infiltramos con anestesia con la finalidad de hacer una infiltración diagnóstica y se resolvió el dolor dentario que ya era permanente en esta paciente. ¿Ya? Y es así como podemos comprobar también estas referencias de dolor. Detalles de la palpación muscular: recorrer toda la musculatura, como si ustedes estuvieran buscando algo, que más allá del dolor es la estructura propiamente tal, el tono muscular, algún solevantamiento. Ya vamos a pensar en el temporal y en el massetero. También vamos a pensar en relieves. O sea, vamos a hablar de temporal y massetero, pero no podemos olvidar los otros músculos. Digástricos, observen,
el vientre posterior del digástrico palpado por la cara interna del ángulo mandibular. Fíjense la diferencia de esta palpación con esta. Esternocleidomastoideo está recorriendo hacia atrás todo el esternocleidomastoideo desde su inserción superior a su inserción external en este caso, pero también puede ir a la clavicular, trapecio, sus fascículos que son verticales, los horizontales, ¿ya? El massetero, miren cómo recorremos el músculo, ¿ya? 3 dedos en sentido diagonal, miren cómo recorre el músculo en todos los fascículos del temporal, ¿ya? No nos podemos quedar en un sitio, imposible, no vamos a palpar todo lo que necesitamos ver, ¿ya? Y vamos a ver relieves, bandas tensas, dolor local y radiado. Todo con la misma palpación, ¿ya? Entonces hay que sacarle el jugo a la palpación muscular y hacerlo con conocimiento de causa para no hacer perder el tiempo al paciente y que nos dé la máxima cantidad de información. Y esta es la técnica que puede ser lo que tú habías pensado, que es porque la palpación del pterigoide lateral es dolorosa siempre y entrega muchos falsos positivos. Entonces no se palpa. Y lo que hacemos es activarlo contra resistencia. O sea, cuando esta paciente hace la lateralidad izquierda, ya hacia acá, el pterigoideo que se activa es el contralateral, ya porque funciona como una cincha, ¿cierto? Que desplaza la mandíbula al lado contralateral. Y lo que nosotros estábamos haciendo con esta mano es evitar que desplace. Y ese evitamiento al desplazamiento, esa evitación al desplazamiento, ¿ya? Genera una sobrecarga a nivel del pterigoideo que si está doloroso o patológico, te va a avisar. Entonces, sin desplazar la estructura, o sea, no hace una lateralidad, pero tiene la intención de hacerla y nosotros tenemos una carga sobre esto, vamos a generar un método diagnóstico en el pterigoideo contralateral. Y esto se hace del lado contrario, ¿cierto?, para este pterigoideo, y en protrusiva para confirmar ambos. ¿Ya? Y de esa forma podemos testear de manera indirecta los pterigoides laterales. Pero aquí el tip diagnóstico que generalmente ocurre que se hace mal, es que no debe desplazar la mandíbula. Porque si hay un desplazamiento mandibular, o sea, se genera realmente una lateralidad con este movimiento, puede ser que el dolor que se pesquise acá es por compresión de tejidos articulares. En cambio, si solamente lo hacemos sin que desplace, o sea, ella tiene la intención de hacer la lateralidad y nosotros ponemos una fuerza controlada, pero importante, que le impide hacer su lateralidad y que más encima le activan estas fibras contra resistencia y gatilla dolor, no vamos a tener, evitamos la posibilidad de compresiones articulares de estructuras dolorosas, que podrían ser falsos positivos. ¿Ya? Eso es muy importante, y en protrusiva es lo mismo. El paciente quiere hacer protrusiva, pero nosotros no dejamos que se mueva. Eso basta para testear el músculo. Si hacemos que se mueva, se comprimen estructuras articulares que nos podrían dar un falso positivo. Y la palpación del tendón del temporal es importantísima, porque lejos yo creo que es el trastorno menos diagnosticado con respecto a la tendinitis, me refiero, pero a la inflamación del tendón es lejos lo menos diagnosticado y se asocia muchas veces a inflamaciones del temporal. Entonces, ¿qué se hace? Con un dedo, generalmente el dedo índice, se sigue la apófisis coronoides desde su base, o sea, trígono retromolar, subimos por el borde anterior de la apófisis coronoide hasta la punta, donde se inserta el tendón del temporal y presionamos contra la punta, como hacia lateral, contra la punta de la apófisis coronoide, y el dolor de la tendinitis es un dolor hacia arriba. ¿Ya? Y esta ocultación con signos entre comillas, porque no vamos a ocultar, ¿cierto? Vamos a observar clics o chasquidos y crépitos principalmente. Los pop, los crépitos secos, crépitos húmedos, los vamos a dejar un poco de lado porque son ruidos que son sutilezas con respecto a los ruidos que podrían tener mucha implicancia en el pronóstico y en el curso de un tratamiento para ir pesquisando a ver si está funcionando o no una terapia.
¿ya? Porque verificamos cambios en los ruidos. Pero a grandes rasgos vamos a describir estos dos tipos de ruido, y para eso les puse este diagrama, porque muchas veces los ruidos son de origen discal, ¿ya? En donde vemos aquí dos cóndilos, en el que aquí hay un desplazamiento de disco y este está correctamente posicionado arriba del cóndilo, pero como ambos músculos traccionan hacia adelante el cóndilo, ambos cóndilos a la vez, porque funcionan sincrónicamente, se desvía la mandíbula hacia el lado que no puede moverse, que es el que tiene esta pequeña traba discal. Y en este caso, sobrepasa esta traba discal y puede volver a la línea media. O sea, desviación corregida. Aquí hay otro tipo de desviación corregida. Fíjense que primero tenemos un disco adelantado menos que el otro, este está más adelantado, y esta articulación avanza, ambos cóndilos a la vez, pero este cóndilo encuentra una traba mecánica, entonces el otro sigue avanzando porque no tiene ninguna traba en movimiento y desvía para el lado afectado. Y una vez que este reduce, puede tener ruido o no, porque puede reducir sin ruido, pero no, pensemos en que sonó, y volvemos a la línea media porque sonó, redujo y se pudieron equiparar ambos cóndilos. Y luego resulta que este de nuevo tiene la traba mecánica. Y al tener la traba mecánica, la mandíbula desvía hacia el lado afectado porque ambos grupos musculares bilaterales avanzan los cóndilos, pero este se quedó atrás. Entonces este sigue avanzando, avanzando, avanzando y avanza como compensando un poco el movimiento. Y luego reduce de nuevo y vuelve a la línea media. Estas son desviaciones, cuando son por disco, generalmente van acompañadas de sonido, pueden no estar acompañadas de sonido porque a veces la desviación discal, el desplazamiento discal, no viene asociado a clic, sobre todo cuando es de larga data, pero puede estar presente. Y en este caso vemos cómo el cóndilo tiene su disco correctamente posicionado y el otro lo tiene levemente adelantado, pero este no reduce nunca. El cóndilo no puede sobrepasar nunca este disco y el único que se desplaza hacia adelante es el derecho, ¿ya? No compensando esa desviación. O sea, compensando esa desviación, pero nunca volviendo a la línea media porque este nunca pudo sobrepasarla, ¿ya? Aquí, vemos si se ve, este era un alumno de internado de hace un par de años. Quiero que se fijen en la dinámica mandibular y cómo este paciente en cierre se desvía para el otro lado. No sé si les ha pasado. Porque uno podría esperar que se desviara hacia el mismo lado en apertura y cierre porque es el mismo cóndilo el que tiene el problema. Pero es muy común ver este tipo de reacción. Fíjense, desvía hacia la derecha y vuelve a desviar a la izquierda el cierre. Este paciente propioceptivamente salta su disco. Propioceptivamente digo porque los receptores propioceptivos articulares le informan a su cerebro que viene el disco de vuelta cuando viene a cerrar su mandíbula. Entonces le hace hacer un acomodo. Y lo más probable es que este sea un acomodo de encierre frente al desplazamiento discal que tiene al lado derecho. ¿Ya? Para que no nos confundamos por qué desvía hacia el otro lado en cierre, que es muy común. Aquí podemos ver condiciones discales, ¿cierto? De MIC, ese es el disco, el cóndilo, esto es adelante, ¿cierto? A 10 milímetros reduce. Este está adelantado, debería estar aquí. Bueno, ahí. Y este lo reduce. Este está adelantado a los 40 milímetros. Este cóndilo debería estar aquí. Abrió completamente y miren, lo proyectó. Esta condición no tiene ruido. Podría tener un poco de crépito si aquí hubiera una alteración ósea degenerativa. O alguna cicatriz, si lo decimos de cierta forma, de la alteración ósea degenerativa. Pero el disco no va a sonar.
Entonces este paciente puede pasar totalmente desapercibido. Abre 40, no le duele y tiene el disco plegado. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen de articulación en la que este ya ahora es un examen radiográfico, un combin, ¿ya? Donde tenemos deformación y pérdida del tejido y de la... Espérame un segundito. Ay. Ya, disculpen que justo tocó el timbre. Ya. Ya, entonces en esta imagen que es de radiografía podemos ver, de un combin, podemos ver cómo se ha perdido la estructura ósea. Pueden imaginarse el ruido que tiene este paciente, ¿cierto? No va a ser un clic, va a ser un raspado de superficie, un corte de tejidos quizá, ya en la mañana al despertar se va a sentir o un clac intenso o también el crépito en apertura o en algún movimiento. ¿Me pasa la diapo? Ahí. Y hay otras fuentes de crépito, aparte de la enfermedad degenerativa. Si observan, hay en esta panorámica como cuerpos libres articulares alrededor de la articulación del cóndilo mandibular en distintos lugares. Y esto demuestra que la panorámica sigue siendo un examen que se podría pedir como primera visión macro de las estructuras articulares, siempre que estén bien tomadas y aparezcan, porque muchas veces las panorámicas las toman hasta ahí y no entiendo de qué puede servir y el paciente paga una panorámica completa, así que exijan que le repitan la panorámica cuando no muestren la articulación, ¿ya? Y aquí podemos observar estos cuerpos libres, que en este caso es una condromatosis sinovial, que es una patología como de malformación de la articulación que debe ser tratada quirúrgicamente, ¿ya? Y también hay otro tipo de... y eso genera crépito y limitación de la apertura. Y hay otro tipo de ruido que se describe, que es una hipertrofia del cartílago articular, principalmente, perdón, del fibrocartílago articular, principalmente del temporal, donde se genera como una especie de lomo de toro, ¿ya? Y esto se puede ver en exámenes de resonancia magnética, ¿ya? Como el cóndilo, que puede tener su disco perfectamente puesto entre la superficie y no poder explicarnos por qué hay una desviación corregida generalmente y por qué hay una especie de clic o ruido, lo entendemos a través de este tipo de fenómeno. Aquí les quiero mostrar un poco cómo la panorámica, si bien nos sirve como una primera imagen, aquí podemos observar algunas diferencias, ¿cierto?, entre el cóndilo derecho y el cóndilo izquierdo. Podemos decir, este es un poco más grueso, quizás más ancho, más corto, este es más delgado, pareciera ser un poco más redondo, pero cuando vemos el corte coronal, por ejemplo, de un TAC, vemos realmente la realidad, que es mucho más decidora que esto. Este paciente puede pasar totalmente desapercibido y puede no tener dolor o tener un leve dolor en esta zona que podemos confundir, por ejemplo, típico, que todavía veo y no sé cómo puede confundirse, el tercer molar de ambos lados, porque este paciente sí o sí tiene crépito, sí o sí tiene alguna especie de limitación de la apertura, ¿ya? Ahora, no digo que está mal decir que una posible hipótesis diagnóstica del problema sea los terceros molares, pero hasta que no estemos seguros
hacer una exodoncia compleja de tercer molar, por ejemplo, esta, que por lo menos yo la veo compleja, con una articulación con osteoartritis puede ser el doble del dolor en el postoperatorio. O sea, el no detectar esta situación antes de extraer este tercer molar es meterse en la pata a los caballos, ya en buen chileno. Porque este paciente se puede, además de bloquear, puede quedar con un trismus, puede quedar con dificultad severa de la apertura, dolor referido y agravar mucho más su cuadro por el no pesquisaje de esta situación. Y si vemos el combin en la vista sagital, podemos ver también la magnitud de la pérdida ósea, ¿ya? De la articulación derecha, que podría pasar totalmente desapercibida si vemos solamente la panorámica. Y eso ocurre porque la panorámica solo nos muestra el polo lateral, ¿ya? O sea, cuando yo veo una panorámica, yo veo hasta aquí. Yo veo esto. Y mucha sobreproyección de estructura, ¿ya? Todo lo demás no se observa, ¿ya? Y generalmente la patología degenerativa parte en el polo medial, porque es el polo funcional de la articulación. Aquí hay otro caso, creo que vean esta panorámica. Observen cómo sí se ven extrañas ambas articulaciones, ¿ya? Y veamos cuál es la imagen del combi. Observen, totalmente aplanado, osteofito, quistes subcontrales, está aplanada hasta la superficie del temporal. Miren acá, es tanto el desgaste que se está formando una especie de cuerpo libre, que está a punto de ser como separado del cóndilo, erosiones, y esto es algo no observable en panorámica, pero la panorámica sí nos dijo, algo hay. Y después cuando se toma la resonancia, porque creo que pronto la resonancia va a ser de primera línea en trastornos articulares debido a la calidad de diagnóstico que nos permite ver inclusive el fibrocartílago articular en periodos, en estadios precoces de osteoartritis. Vemos, bueno, yo les voy diciendo, acá hay zonas inflamadas, ¿cierto? Esto no debería tener esta hiperseñal, discos adelantados, que a los 10 milímetros no se reducen, a los 20 no se reducen, que a los 40, 30 no se reducen, ¿ya? Pero no tiene limitación de la apertura. Observen esta articulación, que es la contralateral. El aplanamiento, ¿se acuerdan el osteofito que se está a punto de generar en cuerpo libre? Observen cómo se ve la superficie del temporal, la inflamación, la hiperseñal que hay alrededor de esta articulación. ¿Se fijan? Está totalmente alterada la anatomía normal. Pero a pesar de eso, no tiene limitación de la apertura, pero sí tenía un dolor en apertura este paciente. Entonces, frente a signos y síntomas, podemos decir, este trastorno es muscular, este trastorno es articular, y si bien ese no es un diagnóstico específico, sí nos podría servir como una aproximación, ¿ya? Y el diagnóstico debe ser etiológico, no nos podemos quedar con que, sí le duele el músculo, sí le duele la articulación. Si no consideramos los factores de riesgo, no vamos a conseguir un diagnóstico etiológico ni tampoco un tratamiento etiológico que sea efectivo a largo plazo, ¿ya? En general se dice que los trastornos temporomandibulares son autolimitantes y eso es algo muy positivo porque a nadie se le cae la mandíbula por un trastorno temporomandibular, pero también se habla de que de que redebutan constantemente, sobre todo los trastornos musculares, a pesar del tratamiento, y eso es por el tema de los factores de riesgo, muchas veces no se consideran, o a pesar de ser considerados, hay factores perpetuantes que no permiten que el correcto tratamiento cese con alguna patología o permita el manejo adecuado de una patología. El objetivo final del diagnóstico en TTM es generar diagnósticos específicos que los pueden llevar a un manejo específico. Y para eso les recomiendo estudien,
lean, por ejemplo, el DC les puede ayudar bastante, lean también documentos, por ejemplo, el OQSON también les puede ayudar bastante, o tomen cursos específicos si les gusta el área. Si no, pueden utilizar herramientas simples de diagnóstico y derivar cuando es necesario para facilitarle la vida a los pacientes y facilitarle la vida a ustedes. El tratamiento del síntoma no es resolutivo, y el tratamiento así es tan poco porque no sabemos qué es lo que estamos tratando y estamos pensando que un solo tratamiento sirve para todo. También genera recidiva, que a veces se piensa que el TTM nunca se va, los trastornos temporomandibulares son para toda la vida, y tiene algo de verdad, pero no porque, no es tan así cuando realmente se encuentra el diagnóstico específico y los factores PPP, por ejemplo, específicos. Un tema que, además de lo ético o la responsabilidad de un tratante, es que agrava las patologías. El no tener un diagnóstico específico, omitir signos y síntomas, o tanto por desconocimiento o por no saber tratarlos y que no los consideran como parte de un esquema terapéutico, es agravar la patología que es irreversible. Y en el caso de los TTM generalmente se refiere más a trastornos degenerativos. Y complicar las funciones orales y los procedimientos dentales en general, porque me imagino que más de alguien ha tratado de hacer una higiene en un paciente que tiene trastornos temporomandibulares, o un paciente que tenga esos trastornos y quieren hacerle una endodoncia. Son cosas complejas, o una exodoncia, son cosas que dificultan el procedimiento y hace que el dentista lo pase mal, el paciente lo pasa mal y agrava las patologías que ya existen. Deteriora la calidad de vida, y lo que creo que también es muy importante para nosotros es que afecta la confianza del paciente. Porque ahora el paciente es un paciente informado, que googlea, que sabe que tiene algo mandibular o que ha visto por lo menos ejercicios de cómo tratarlo, y si el paciente empoderado y que tiene información sobre eso no ve que su dentista se preocupa de esos signos o que no los pesquisa o no los considera ni siquiera dentro de su examen, algunos pacientes, sobre todo los que tienen TTM, es importante, ¿ya? Porque son pacientes distintos. Son pacientes que tienen un IgG aumentado, que se fijan en otras cosas, niveles de catastrofismo más altos. Entonces, esas pequeñas vicisitudes en la hora de la relación médico-paciente, odontólogo-paciente, es muy importante. Y eso fue, espero no haberlos aburrido. Yo sé que es una hora difícil. Mi hijo también es parte de la presentación, los vino a saludar, pero espero que hayan quedado como con cosas que les sirvan en la clínica. Si quedaron con más dudas, que yo creo que es muy posible, me pueden escribir. Nosotros en el posgrado, esas son las redes sociales del posgrado, estamos haciendo teleodontología. Todavía sigue siendo gratuita, así que aprovechenlo para sus pacientes, que puedan derivarlo, que lo vean los alumnos, ¿ya? Y bueno, si también les interesa el programa, ya se abrieron las postulaciones, también están las postulaciones al diplomado, que también vemos esto más en superficial, digamos, como una herramienta para otras especialidades, así que la información está y tienen que aprovecharla y sacar el jugo a sus docentes, así que los felicito por la atención y les agradezco también el interés. Voy a abrir el chat a ver si... Sí, doctora, y le llegan los agradecimientos por la charla. Ay, muchas gracias. A ver, ¿y hay alguna pregunta? Aprovechen de escribir en el chat o desbloquear el micrófono para consultar Ya. dudas. Bastián me dijo, bueno, hace rato sí, lo del Enfield duro y blando, ¿cierto? Quedó claro. ¿Aló? ¿Sí? Doctora, quería hacer una pregunta. Valeria. Sí, mire, es que en verdad me queda una duda porque yo lo tengo. Creo que, no estoy segura si tengo osteoartritis o osteoartrosis, pero en verdad mi pregunta era con las enfermedades degenerativas en general.
si es que existe alguna edad en la que la articulación se vea más comprometida y si es que la articulación se degenera para toda la vida o es autolimitante, por así decirlo. Sí, súper buena tu pregunta. Primero, sí, los cambios hormonales están directamente ligados a edades de mayor como labilidad articular, ¿ya? Y eso ocurre porque, y sobre todo pasa en mujeres, porque hay receptores de estrógeno dentro de las articulaciones, ¿ya? Y no solamente en la ATM. Entonces eso promueve que muchas edades, ya sea pubertad, embarazo, menopausia, se liguen con trastornos degenerativos, ¿ya? Y con respecto a si es autolimitante, sí, o sea, cuando ya llegan al cuello del cóndilo, en general como que avanzan hasta ahí nomás, ¿ya? La osteoartritis, ¿ya? Y en ese sentido sí serían autolimitantes, pero estamos pensando que es una enfermedad, a pesar de que es autolimitante y el paciente igual tiene alguna funcionalidad, y si no, se puede hacer, en el peor de los casos, un reemplazo articular, por ejemplo, que permita, si es que tiene mucha alteración funcional. Hay que pensar en el daño de todo ese tejido, o sea, perder completamente la cabeza del cóndilo mandibular. Uno, es un trastorno de años sin manejo, y dos, como ningún dentista que lo vio en toda la vida, porque ese es un trastorno que dura años para llegar a ese nivel, como nadie lo pesquisó, o sea, ojalá que esta presentación les permita llegar a ese paciente antes. Yo, doctora, muchas gracias. Sí, y me hablaste sobre la artritis y osteoartrosis. La diferencia es que en la osteoartritis hay dolor involucrado y en la osteoartrosis no hay dolor involucrado, según la última clasificación, ¿ya? Por si acaso. Ya. Perfecto, muchas gracias. Ya, Israel Pro nos dice que tiene BTR, así que se le cortó, que habló de tomar cursos. O sea, yo creo que todos aquellos que quieran especializarse en el área o que tengan inquietudes tienen que estudiarlo, porque desgraciadamente todavía esto es como de boca a boca. Necesitamos en pregrado una llegada mejor a lo largo de todos los cursos de pregrado para que la persona cuando salga de sexto tenga mayor conocimiento del área. Creo que esta es una especialidad o un área de estudio que tiene que estudiarse específicamente para entenderse bien. Ojalá algún día pregrado esté lleno en todos los años de módulos de TTM para que se sientan, cuando lleguen a sexto, se sientan capacitados y se puedan parar frente a un paciente complejo, pero todavía no es el momento, así que eso es lo que dije sobre los cursos, ¿ya? Y también dije que mañana en la Sociedad de TTM va a haber una charla sobre la historia de TTM en Chile por si a alguien le interesa. ¿Ya? Mariana Liberona ya fue paciente mía. Le han llegado pacientes jóvenes, principalmente adolescentes, con crepito muy marcado, pero sin dolor ni limitación de la apertura. Para mí ha sido una alarma y he derivado al especialista. Normalmente solo los envío con una panorámica. ¿Me recomienda algún otro tipo de examen? Y si tiene algún tip al momento de derivar ese tipo de caso. Ya, súper bien. La pérdida temprana del disco articular, que ocurre generalmente por hiperlaxitud, trauma, macrotrauma y microtrauma, hace que en adolescentes se desplace el disco de forma prematura y genera muchos trastornos de forma en la articulación, ¿ya? Y eso es muy común. Antes se hablaba que la osteoartritis tenía una edad promedio de 45 años, y ahora la edad ha bajado mucho, la prevalencia de osteoartritis en adolescentes ha aumentado mucho, y también el pesquisaje de estas patologías en adolescentes que quizás antes pasaban desapercibidas. Y en ese caso, cuando ya percibiste crépito, yo recomiendo tomar el Combin, ya que es un examen sencillo, Combin de ATM. Eso a boca cerrada, boca abierta, yo considero que no es utilidad para nuestra área. No sé si otras áreas les sea con mayor utilidad, pero en MIC lo recomiendo o a boca cerrada. Además que cuando uno dice a boca abierta y boca cerrada,
les sale el doble al paciente y los irradian doble, ¿ya? Y generalmente cuando uno hace ese tipo de exámenes para ver si subluxa o tiene una restricción de movimiento, pero la información más fidedigna en esos casos, uno, si subluxa es la clínica, porque es un diagnóstico clínico, y si tiene desplazamientos discales en la resonancia. Entonces, antes de tomarle un combina boca abierta y boca cerrada, preferiría tomarle un combina boca cerrada y una resonancia. Pero como es más específico, con el combin ya quedas tranquila, porque así analizas la pared medial del cóndilo, el polo medial, y puedes descartar con conocimiento de causa y mucha responsabilidad la patología degenerativa. A ver, Rosario Francisca Humada Campos dice, doctora, en esa universidad uno puede pedir un diagnóstico y tratamiento. Te refieres a la telemedicina, me imagino, ¿no? La teleodontología. No sé, pienso que eso se puede referir. Los alumnos están viendo pacientes y la idea es tratarlos. Ahora, el tratamiento que se puede hacer a través de la teleodontología son cambio de hábitos, derivaciones, ejercicios, revulsivos locales, toma de fármacos, que la verdad resuelven bastante los problemas y mitigan un poco también la progresión, ¿ya? Pero no reemplazan al tratamiento físico, digamos, todavía, ¿ya? Y al diagnóstico físico, pero es una buena aproximación y hemos tenido muy buenos resultados. Ya, Israel Ponce dice que en pregrado solo vimos diagnóstico, pero que recomienda como cursos que mencionó, porque de diagnóstico ni habla. Hay muchos diplomados, al que le guste la especialidad también, hay distintos enfoques, averigüen muy bien los distintos enfoques de todas las universidades para que se acomoden más con su manera y sus conocimientos de tratar, pero hay muchos cursos. Si quiere me puede escribir un correo para... Un correo que no sé si se ve mi correo porque Se ve el correo. Con el chat. Ah, ya. ¿A ustedes no ven mi chat? No. Ah, ya, súper. ¿En dónde se recomienda tomar algún posgrado de ATM o TTM? Hay muchas universidades, todos tienen distintos enfoques, es súper importante eso, ver el enfoque de cada universidad. Yo no les puedo decir que tomen el programa en la UNAP porque sería tomar la decisión por usted, y yo creo que cada persona tiene que ver la línea que más prefiere, ¿ya? Así que no le puedo decir dónde tomarlo porque viene muy cerca la recomendación, ¿ya? Pero sí, porque Luis Carvajal me preguntó eso, ¿ya? Y gracias, final. Listo, esos fueron todos. Creo que nadie más tiene preguntas. ¿Una duda? Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un agrado ayudarlos. Son muy motivados y tienen muchas ganas de hacer cosas, así que los felicito también. Sí. Y lo otro, nosotros siempre hacemos, al final de cada charla, le pedimos a los asistentes si pueden poner su cámara porque sacamos una foto de todos los asistentes. Ay, me encanta. Sí. A ver. Espérame un poquito que voy a cambiar acá. A ver, y ahí se están conectando. El CC es muy fan de TTM. Siempre hacemos charlas. Sí, es un tema habitual, me encanta. Es que hay algo que suplir ahí, falta. ¿Cierto? Sí. Sí. Ay, me encanta ver caras conocidas. Hay Natalia Contreras, ella estudió conmigo en pregrado, es compañera mía. Ella es ortodoncista y ve niños también. Mire, ahí está Alejandra Díaz, ella nos ve desde el sur, en Puerto Vara. Ahí está Andrea, mi alumna, Gabriela, mi alumna. ¿Dónde están todos? Qué hermoso. Ya, voy a sacar. Hay que Ya, fotito. Ya, ahí estamos. Súper. Que muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, doctora.
Esperemos en otro día, en otra ocasión, hacer alguna otra actividad, así que nos vemos. Ojalá nos Sí, podamos ver lógico. pronto. Sí, ojalá. Que muchas gracias a todos. Ya, que estén muy bien. Muchas gracias por la atención y que tengan buena noche. Chao. Chao, doctora. Chao, gente. Chao.